Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Siluetas Rosarinas, este proyecto impulsado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de Rosario. Como siempre, tenemos a estos personajes, a estas siluetas que nos vienen a contar un poco de su vida y sobre todo porque siempre está relacionada con la historia de la ciudad. Y esta vez vamos a contextualizar un poco porque sabemos que uno de los grandes museos y también que forman parte de la ciudad de Rosario vuelve a abrir con mucha historia, con mucho para ofrecer. Y para contarnos mejor tenemos a la silueta del día de hoy, que es Analía García, la directora del museo. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar acá en Siluetas Rosarinas, darte la bienvenida y sobre todo hablar de qué privilegio poder hablar con alguien que viene del mundo de la cultura, del arte, de la historia y que hoy representa, ¿no?, a uno de los museos que se esperaba mucho que llegara a la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Cómo fue ese recibimiento en el momento de la apertura del Museo Esteves? Y fue emocionante, ¿Sí? emocionante porque en primer lugar agradecerles la invitación, remarcar que el museo es un museo municipal, que quienes trabajamos allí somos trabajadores municipales. En mi caso como directora y a lo largo de muchos años y de estos años donde el museo estuvo cerrado, sí, conformamos un equipo en sostener la reapertura del Museo Firma y Odilo Esteves, que es un museo de arte decorativo de la ciudad de Rosario, pero que nos decidimos por un poquito más. Sí. Nos decidimos a constituirlo en ser custodio y parte de la historia de la ciudad de Rosario, en constituirlo monumento histórico y artístico de la nación, que eso nos enorgullece. Es importantísimo, no solo su edificio que se modificó a lo largo de que la ciudad iba creciendo, el edificio data de los años 1700 y se va modificando a lo largo del tiempo. Y esas modificaciones tienen que ver también con las modificaciones que tuvo la ciudad de Rosario. Sí. Y no nos conformamos con constituirlo en una casa museo, en la casa museo de Firma y Odilo Esteves, que desde 1920 a 1960 habitaron con una propensión al coleccionismo de arte y que hizo de esta casona que tenga un valor patrimonial reconocido a nivel internacional y que es parte de nuestro patrimonio. Y no nos conformamos porque si teníamos que arreglar sus desagües pluviales y nos ayuda Gabriel Redolfi, un empresario de la ciudad de Rosario, generosamente en un diálogo con la Intendencia, en lo público y en lo privado, hace posible esta restauración. Sí. Pero cuando restauramos nos encontramos con cerámicas de tiempos coloniales, con cerámicas previas a la llegada de los españoles a nuestras tierras y nos encontramos con aquello que la casona había sido antes de 1920. Sí. Ese hall central no era un hall techado, sino que en realidad era un patio. Claro. Nos encontramos con los conductos de agua pluvial, denominados albañales, de tiempos de la colonia, y el brocal del aljibe del patio de la casona de Melitón de Ibarlucea y de Rita Alcácer. Sí. Eso hace posible que nos encontramos con la historia de nuestra ciudad. Eso muchos dicen que cuando uno, incluso hablan de domicilios particulares, que cuando uno se muda a un nuevo lugar, que como hereda esa energía que alguna vez quedó de aquellos que la habitaron, de tanta historia que habrá pasado por ahí. Me imagino lo que será, lo que antes fue un lugar, no una casa, una casona para una familia, para gente, que hoy en día es un espacio abierto para todo tipo de familias, de amigos, de parejas que quieren pasar y formar parte de esta historia. Y sí, viste, Fiamma, que uno cuando ingresa al museo queda impactado. Sí. Realmente porque transita lo cotidiano de una casona. Sí. Más allá de las distancias en una casona de comerciantes rosarinos que atesoraron fortuna, que se dedicaron al altruismo, al coleccionismo de arte. Sí. Más allá de esas distancias no deja de ser una casa. Y el rosarino cuando la visita pide recorrer los baños que nunca se mostraron, la cocina que nunca se mostraron, el mirador que nunca se pudo acceder. Entonces, la gestión de una casa museo hace
que estemos en este momento trabajando en investigaciones para poder abrir hacia fin de año su cocina. Bien. Entonces, la gente se interesa en ver esas pequeñas partes, ¿no?, que forman parte de lo cotidiano, entonces. Se interesa por esas instancias, ¿no? Sí. De poder visualizar esa cocina, quedarse en el patio, en la logia que era como un jardín de invierno. Sí. Entonces, nos centramos en investigar y en hacer trascendente la casa museo, más allá de constituirse como museo de arte decorativo. Totalmente. Ahora, hay que hacer una gran diferencia porque nosotros hablamos del Museo Esteves y de todo lo que ha traído y que aporta a la ciudad de Rosario, pero también está de alguna manera entrelazado con vos como persona. Analía, ¿cómo llega este proyecto a tus manos? ¿Cómo lo transitaste y qué relación tenés vos hoy en día con el museo? ¿Cómo lo sentís y cómo lo vivís cada vez que estás ahí adentro como directora? Es un espacio de trabajo, es nuestro espacio de trabajo que sin dudas como persona es dotarlo de toda la energía que a uno en lo personal lo constituye. En cierto modo, digamos, yo conozco al Museo Esteves, en realidad había ido desde pequeña, pero bueno, también se constituye en fuente de mis investigaciones en historia. Entonces yo comencé a trabajar desde muy joven en el Museo Esteves, era pasante guía, tenía 20 y pico de años, era estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, de la querida Facultad de Humanidades y Artes, y también era estudiante de la Escuela de Museología. Entonces, ambas carreras, de las cuales luego soy egresada, y tenían como una simbiosis con una historia cultural de la ciudad de Rosario. Sí. Y trabajaba en proyectos de investigación. Proyectos de investigación y que rescato dos historiadoras ya fallecidas de la ciudad de Rosario, pero con proyectos preciosos, que eran Marta Bonaudo y Cristina Godoy, la famosa Gigi Godoy, que nos llevaba a indagar los manuales de urbanidad y de buenas costumbres, y esos manuales de urbanidad y de buenas costumbres que transitaba la lectura, el rosarino de los años 20, se podía ver el diálogo con los espacios de habitar en sus casonas. Sí. Entonces las casonas tenían, tal como lo especificaban estos manuales, sus salas de visita, publicaban sus visitas un día en la semana en el diario La Capital o en anuarios sociales. Entonces, eso hizo que indagara a Firma Mayor de Esteves y a Odilo Esteves en la historia cultural de la ciudad. Claro. Entonces, ese es, mi contacto hacia el Museo Esteves como una fuente de la escritura de la historia. Claro. Y es lo que posibilitó que accediera bajo el concurso a la dirección. ¡Qué locura! Ahora, pensando en que desde chica todo el camino se dio para hoy en día estar donde estás, te quiero preguntar a nivel personal, si toda la vida decidiste dedicarte a esto o en algún momento se te pasó, no sé, tener un proyecto aparte, algo que no se relacionara con tus estudios, con tus investigaciones, o si realmente fue esa pasión la que te sobrepasó y que te lleva hoy en día a ser la directora. ¿Quién es Analía estando fuera de lo que es el ámbito de la cultura, de la historia del arte? Y no, yo siempre estuve atravesada desde el mismo lugar. Siempre, digamos, me apasiona la historia de la ciudad de Rosario, una historia social, una historia cultural, y creo que hizo que la museología y la historia se inmiscuyeran en mi vida, en mi búsqueda, en mis deseos, en mi trabajo. Sin dudas, bueno, yo, siendo hija de bancario, la contabilidad era el camino marcado, claro. La contabilidad, la abogacía, entonces se proyectaba sobre mí una instancia
de administración contable Sí. en mi dedicación, ¿no? Comencé estudiando Derecho y rápidamente me veía como ayudante en la carrera de Historia Constitucional de Sí. Petrocelli, o me veía como estudiando Historia, cosa Claro, que hice. Y claro. rápidamente, digamos, me anoté Sí. en la carrera de Historia, le comenté a mi familia. Eso te iba a preguntar, ¿qué pensó tu familia cuando vos ya sentías que, a pesar del camino que estaba marcado, el tuyo iba un poquito al costado? Porque no es que realmente fue lo que descubriste, ¿no?, fuera de lo que es el derecho, ¿no? Te cruzaste con esto y decidiste que era lo que tenías que hacer. Y mi familia pensaba que iba a tener una vida de carencias, en lo económico fundamentalmente. Y bueno, eso siempre, o mi padre, ¿no? Edipo de por medio, siempre establece cómo lo fui sorprendiendo a lo largo de la vida. Y mi madre me tenía mucha más fe. ¿Sí? Sabía, digamos, también creo que es la que me llevó por todo el camino de la búsqueda de los museos, el arte, la sociabilidad. Creo que también hay una búsqueda que bueno, hacía que ambos, ¿no? Esto de la lectura, los libros, el desafío de constituir bibliotecas. Sí. Bueno, recordarán a mi edad el discolibro, el círculo de lectores, la compra la compra mensual de cada libro para que los hijos lean, y enciclopedia. Yo recuerdo los sábados a la noche con mis primos leyendo las enciclopedias de fotografías, y bueno, pasábamos horas con los primos leyendo esas enciclopedias y sobre todo el desafío de ver plenas fotografías, ¿no? Realmente has estudiado, o por lo menos te has informado en muchas áreas de lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Porque la fotografía también es parte de eso, forma parte de la cultura, también de la cultura de Rosario. Es decir, hay un panorama amplio de lo que sabes acerca de la ciudad de Rosario, sobre todo con respecto al arte. Sí, o sobre todo a una historia social y cultural, porque yo no estudié Bellas Artes, y en realidad me apasiona, digamos, el arte expresado a lo largo de la historia, y me encanta trabajar en interdisciplinas, ¿no? O sea, aquellos que estudiaron artes, otros que estudiaron sociología, otros filosofía, entonces las propias docencias, entonces cada uno comunicación social, cada uno ve desde su lugar, en este caso el tránsito de los museos, ¿no? Ese lugar como de espacio de encuentro para el trabajo. Sí. Quiero llevarte a ¿qué es lo primero que ves en la gente, en las caras, cuando pisan por primera vez el museo? ¿Cuáles son las reacciones? ¿La sorpresa es? La sorpresa, sí, la sorpresa fundamentalmente. Porque el museo no deja de ser un espacio en constante conocimiento, porque muchos que llegan al museo establecen que no lo conocían. Que es la primera vez que pisan el Museo Esteves. Entonces, sin dudas, allí tenemos como un recorrido responsable de constituir museos de puertas abiertas, museos que inviten a la presentación de un libro, que inviten a una conferencia, a un desayuno. Ahora estamos organizando desayunos con baristas. Entonces, en ese sentido es... o las ferias de arte, ferias que estén dirigidas a los más jóvenes, que si la escuela no lo trajo, la familia no lo trajo, se prolonga ese espacio de no llegar a los museos. Claro, yo justamente acerco mi experiencia personal porque te comentaba fuera de cámara que tuve la oportunidad de ver a chicos de
desde 6 a adolescentes, realmente interesarse en esto de ser arqueólogos, en esto de buscar el tesoro, una de las actividades que se proponen para las vacaciones de invierno, y vi que en realidad no hay una cierta edad para acercarse a un museo, como tal vez muchos chicos a lo largo del tiempo pensaban, ¿no? En el museo hay que acercarse porque es una visita escolar, porque algún tío o una tía o un abuelo me trajo. Los chicos estaban realmente compenetrados con lo que era la actividad y se logra lo que muchos no han podido. ¿Cómo se ve desde el equipo y la gente que coordina el área educativa? ¿Cómo lo sienten? Y sienten esa búsqueda de llamar, obviamente, al visitante. Yo debo rescatar, y el programa lo hace, digamos, más meritorio. Sí. Estas actividades fueron creadas por el equipo del Museo Esteves, por empleados municipales. Sí. Digamos, fueron actividades que contratamos algunas, pero en su gran mayoría fueron creadas por el personal municipal, todo por el ideado. equipo de educación. Sí. O sea, llevaron adelante una tarea de sentadas, las chicas, viendo las posibilidades. Laura Salazar, Griselda García, Aniela Troglia, Vero Gali, Marisol Coradazzi, Gabriela Gorría. Hicieron posible cada uno de esos intersticios para disfrutar del museo. Qué locura. Bueno, hay gente que todavía, tal vez porque la ciudad de Rosario cada vez más se nutre de estos lugares, de estos espacios y de actividades sobre todo, hay gente que todavía tal vez no lo visitó, no tuvo la oportunidad y no sabe, por ejemplo, en qué horarios, si tiene una entrada que hay que abonar, si la entrada es libre. Es importante también remarcar eso y hacerle la invitación a la gente, ¿no? La información que le podemos acercar a la gente. Y el museo, en este momento, su búsqueda es que lo visiten, que lo conozcan. Estuvo 7 años cerrado. 7 años de los cuales no todos estuvo en restauración, hace ya largos 3 años y medio que el museo se encuentra en plena tarea de restauración. Sí. Y que bueno, es posible gracias a un trabajo no conjunto entre lo público y lo privado para hacer posible esta renovación, esta restauración, que fue, nosotros no hemos vivido instancias de tanta restauración del Museo Esteves. Fue una restauración desde sus raíces, o sea, hasta en el mínimo detalle, desde sus desagües pluviales, cloacales, la búsqueda arqueológica con la Universidad Nacional de Rosario, en un convenio con Alejandro Vila, el decano de la Facultad de Humanidades, todo el grupo de arqueólogos de Fernando Oliva, que nos enorgullece como docentes de la universidad, y cada uno de los restauradores, todas manos rosarinas o de la región, y ambas secretarías de Obras Públicas y Planeamiento hicieron posible semejante restauración. Hay un capítulo aparte que es lo que realmente ha encabezado también muchos titulares, que es la recuperación de obras históricas, que tienen muchos años, que no habían, que no es detalle menor hablar de la cantidad de años que hacía que no estaban presentes acá en el museo, en la ciudad de Rosario. Comentame un poco eso, cómo es y cómo llega acá, porque me imagino que debe ser un orgullo increíble poder decir que hoy en día el museo está en su mejor momento, ¿no? La recuperación patrimonial es una instancia que es un aprendizaje, es un continuo. Aquello que nos pasa a los rosarinos no estamos exentos de lo que pasa a nivel internacional. Entonces, con mayor o menor anhelos de tomas de conciencia de la recuperación del patrimonio, del lugar de donde vinimos, de la recuperación de nuestra historia. En realidad es reverdecer que Rosario es hija del comercio, nunca tuvo fundación, nunca estuvo un adelantado de la corona parado frente a un poste constituyendo un acta y emplazándola para darle comienzo en esa plaza y trazar las primeras calles. Nunca tuvimos eso. Nunca pasó. Nunca pasó. Sí pasó que hay un poblado que se constituye
a la par de un oratorio de la Virgen del Rosario. Sí. Y allí su cuidador, Santiago Montenegro, también tenía una pulpería, ubicado sobre el Camino Real como lugar de cambio de mulas, lugar de postas, y luego su fallecimiento hace que se tracen las primeras calles de la ciudad de Rosario. Y con ellos los primeros emplazamientos, en los cuales también estaba el emplazamiento de esta casona. Sí. Entonces, es eso lo que vemos en el yacimiento arqueológico, es ello lo que podemos imaginar, son los orígenes de nuestra propia ciudad. Y tomar conciencia de recorrerla con otros ojos, en el centro, en los barrios, estos recorridos barriales que también nos enorgullece y que podemos ver que la ciudad también tenía esas afueras en las cuales se emplazaba también nuestra historia. Totalmente. Yo creo que mientras vos me comentabas todo esto y se nota la pasión que tenés por la historia y por cómo se fue armando Rosario, yo me imagino que siempre hablamos de los chicos o las nuevas generaciones que están comenzando y que es muy necesario que tengan presente la historia de la ciudad y cómo se fue formando. Y siempre les dejamos, ¿no?, la pregunta al invitado para que les den un consejo a las nuevas generaciones, sobre todo para aquellos que se quieren meter un poco y profundizar acerca de la ciudad, ¿no?, que nos recibe a todos y en la que vivimos. ¿Qué le dejarías a ese chico, a esa chica, a esa persona que tal vez todavía no profundizó acerca de la historia, que quiere dedicarse a esto y que te escucha y dice, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero aprender? Ser felices. Ser felices. Digamos, en aquel momento de joven en mi vida que no iba a estudiar abogacía, me iba a hacer feliz. Obviamente hay muchos abogados felices con su carrera por su vocación, yo no la tenía, mi vocación iba por otro lado, y ser felices con lo que uno quiere estudiar. Sí. Y a mí me encanta, hace mucho que no transito esa lectura, pero que estuvo siempre atravesado en mi vida, una lectura sobre Pichon Rivière. Me acuerdo que transitaba, porque me lo hiciste recordar en digamos, qué constituyen las nuevas generaciones. Esas miradas tal como si fuera un prisma. Esas miradas atraviesan un prisma y siempre ese rayo de luz es siempre renovador, es nuevo a la vez, carga con una historia, pero renueva esa misma historia. Es tal como ese rayo que atraviesa ese prisma. Se proyecta y se proyecta de otra manera, con otras luces. Ingresa y sale diferente. Mira. Y creo, es en la metáfora, ¿no? De Pichon Rivière, creo que es esa la mirada renovadora de los jóvenes, que miran a través del pasado legado, pero siempre miran hacia ese adelante de manera renovadora, muy nuevo a la vez. Sí, que bueno, hermoso el mensaje y hermosa la metáfora también. Te voy a llevar a la parte tal vez más distendida, en donde quiero saber 4 cosas muy simples en una forma de ping pong. Quiero saber qué comida se te viene a la cabeza, tu comida favorita, una comida. Las pastas. Las pastas, cualquier tipo de pastas. Cualquier tipo de pastas, sí, las pastas con mucho queso. Muy bien. Como las hacía mi madre, o las hace mi madre, mi padre, mi abuela. Bien de familia. Bien de familia. Hablábamos recién de las lecturas, un libro que te haya marcado. Un libro que me haya marcado, y a mí me marcó mucho la lectura de Georges Duby, Historia de la vida privada, donde la vida se atravesaba, o la historia se atravesaba de otro modo. No una historia política, sino una historia que tenía que ver más con un bagaje social y cultural. Bien. Tal como me viene a la cabeza La gran matanza de gatos, de Robert Darnton, historiador, periodista norteamericano, donde establece que a lo largo de la historia se interpretaba que en los momentos donde no había capitalismo,
no existía división de clases y en cierto modo los artesanos tenían como una empatía con los aprendices. Y bueno, eso no existía desde un primer momento cuando existe la diferenciación social, existe la distancia social, la historia tradicional dejaba sesgos de armonía en espacios que no existían. Entonces habían tomado partida, lamentablemente, con los gatos de la dueña del taller de oficios. Claro. Entonces, en ese sentido, me encantan esos modos desacralizados de la historia, ¿no? Sí. Como también, o sea, me encanta la escritura. Quiero saber una canción que te haya marcado en tu vida. Y muchas, muchas, de Charly García, de Sui Generis. Artistas que te han marcado también. De Fito Páez. Me encanta, por ejemplo, una canción de Fito donde establece estar al costado del camino. Donde al costado del camino uno mira mejor, al costado del camino no hay más ismos, no hay capitalismos, no hay socialismos. Al costado del camino uno puede ver despojado de otra manera. Bien, y por último quiero saber una pasión. La historia. La historia. La historia. En todas sus formas. En todas sus formas, como trabajadora de la cultura, en la gestión cultural. Antes de despedir y finalizar con la silueta rosarina, me gustaría que invites a la gente al museo que tiene abiertas sus puertas y que le dejes la invitación a la gente para todos aquellos de Rosario o que vengan y que quieran sentirse un poquito más rosarinos. Invitar a los rosarinos a recorrer esta casona que está ubicada en pleno casco histórico de la ciudad de Rosario, en calle Santa Fe 748, frente a la plaza principal de la ciudad, en diagonal al municipio, a la iglesia catedral. Y podríamos pensar que se constituye en una simple casa italianizante de color claro, pero si nos acercamos vemos que toda su fachada está íntegramente realizada en mármol de Carrara. Es la única fachada en la ciudad de Rosario de la época que está realizada íntegramente en este mármol blanco italiano. Fue encargada por Rita Alcácer, esposa de Melitón de Ibarlucea, y según decían los miembros descendientes de la familia mayor, afirma le gustaba esa casa hasta que finalmente la compraron en los años 20. Es una casa que habla de ese coleccionismo y en ese sentido, digamos, contratan a dos grandes arquitectos, a José Gervino y Leopoldo Schwartz, que son quienes rediseñan la decoración de la casona tal como la vemos hoy. Bien, y no podemos dejar de hablar de las diferentes invitaciones, como decías vos en un momento, esto de abrir las opciones y actividades para que en el museo se pueda llenar cada vez más de gente, un nuevo taller que se viene, ¿no? Próximamente, comentar a la gente cómo va a ser la invitación y de qué se trata. Y estamos constituyendo un taller de fanzines con Nati Holland, en realidad una diseñadora gráfica que invita a los más jóvenes y no tanto a recorrer esta gráfica y el recorrido de nuevos modos de historiar en la gráfica. Bueno. Y por otro lado, taller de stickers, también para los más jóvenes, taller de joyería en macramé, de historietas, y de teoría del color para la infancia, para los más pequeñiñitos. ¿Cuáles son los horarios del museo? Los lunes está cerrado, de martes a jueves, martes y miércoles de 9 a 13 horas, al igual que los domingos, y jueves, viernes y sábados de 9 a 18:30 horas. Listo, entonces queda la invitación hecha. Agradecerte por hablar con nosotros, por enseñarnos cada vez más acerca de la ciudad de Rosario, que es muy importante tenerlo en cuenta.
Gracias por acercarte y poder charlar con vos. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, y para todos los que están del otro lado, Analía García, la directora del Museo Esteves, estuvo con nosotros. Nos reencontramos la próxima en un nuevo capítulo de Siluetas Rosarinas. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan